Gracias, Dios, por todo. En el nombre de Jesús, ahora prepárenos, Dios, Señor, para recibir esa palabra poderosa que usted tiene para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Señor, le damos gracias, le damos gracias, le damos gracias. Estamos listos para la palabra, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Así que yo voy a pedir aquí al obispo Burgueño que pase por aquí para que nos predique la palabra del Señor, lo que Dios haya puesto en su corazón. Parece que los niños ya están saliendo. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Uy, qué bueno estar sin máscara, ¿verdad? Pueden sentarse, hermanos. Muchísimas gracias, Pastor Flores, por la invitación para estar con ustedes en esta mañana. Una mañana que habíamos estado esperando con mucha anticipación. Obviamente es diferente a como hemos hecho anteriormente hace 7 meses. La última vez que vine y los podía ver sin este plexiglass que está aquí. Obviamente esto es para nuestra propia seguridad, inclusive la máscara que no es muy cómoda, uno se le calienta la cara, suda, a veces como que no puede respirar muy bien, pero estamos haciendo un esfuerzo o un sacrificio que vale la pena, porque está usted salvando la posibilidad de una vida y la vida suya también. Así que con todo y lo que esto significa, sigamos usando esto hasta que sea necesario. Es un placer, hermanos, verles a ustedes aquí y ver esta congregación con ánimo y con entusiasmo de alabar el nombre del Señor. Sé que mucha gente no está aquí, sé que algunos todavía están en sus casas, mirando el servicio, participando en el servicio por el Facebook Live, por Zoom. Yo no sé cuántos de ustedes, pero yo estos 7 meses estoy enzumbado, hermanos. Yo participo casi todos los días, 2, 3 conferencias de Zoom en diferentes cosas. Y aunque no es lo mismo, porque nosotros como humanos que somos, nos gusta la relación, somos sociales, nos gusta tocarnos, nos gusta abrazarnos. Y aunque nos dicen que no, de todas maneras lo hacemos, ¿verdad? Porque así somos, o sea, necesitamos nosotros ese toque humano. Y vamos a seguir orando para que el Señor nos siga ayudando mientras que está esta situación. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar más con esta situación, pero estoy seguro que ninguno de ustedes tenía en su agenda en el año 2020 ser parte de una pandemia, ¿verdad que no? No lo pusieron el día 15 de marzo, empezamos la pandemia y sigue hasta no sé cuándo en el año 2020. Déjenme decirles una noticia. 2020 ha sido considerado uno de los años más terribles en la historia de la humanidad moderna, desde el tiempo de Cristo para acá. Ha habido 2 años más malos que este año, pero el 2020 ha sido considerado como el tercer domingo más malo de la historia de la humanidad. Y yo nunca soñé que sería parte de una situación como la que estamos viviendo ahora. No tenía en mi agenda, como les dije. Y por supuesto a la mayoría de nosotros nos tomó por sorpresa. Muchas de las cosas que estamos haciendo ahora nunca las habíamos planeado, nunca las habíamos hecho, y algunos se rehúsan a hacerlas porque no creen que esto no es real, no es verdad. Pero déjenme decirles, es verdad. Yo les decía a los pastores el día de ayer que personalmente nuestra familia ha sido afectada, hemos perdido familia cercana debido al virus. Yo personalmente he perdido amigos cercanos, casi como hermanos, y muchos pastores han sido afectados. Es cierto, hermanos,
no es un juego. Y aunque nos digan que no le tengamos miedo, está bien, no vamos a tenerle miedo, pero sí hay que tener mucho cuidado y hay que usar precaución. Porque yo creo que nosotros tenemos un sentido, un don que Dios nos ha dado, que es el sentido común que Dios nos dio. Es como cuando nos dicen, no le metas la mano a la lumbre porque te quemas, pero nosotros decimos, no, la lumbre no es real. Y le metemos la mano a la lumbre y nos damos una chamuscada. Es real. Cuando nos dicen, no tengas miedo de este virus porque no te va a hacer nada, estamos tentando a Dios. Y aunque somos cristianos y creemos que Dios nos puede librar y que Dios nos ayuda, también nos ha dado Dios la posibilidad de pensar y de hacer como Cristo le dijo al diablo cuando el diablo le dijo, tírate de este monte, que la Biblia dice que el Padre le mandará a sus ángeles para que te guarden y no caigas. Y Jesús le dijo al diablo, diablo mentiroso, también la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. No debemos de tentar al Señor nuestro Dios. Debemos de actuar con precaución, debemos de actuar con cuidado, pero sin tener temor, porque el temor inmoviliza, el temor nos paraliza, el temor nos hace hacer tantas cosas que no haríamos cuando tenemos nuestras habilidades completas. Pero en el nombre del Señor, la Biblia dice, el amor echa fuera todo temor. Y el amor es Dios, dice Juan. Dios es amor. Y por cuanto el amor mora en nosotros, Él echa afuera todo temor. Así que en el nombre del Señor, seguimos adelante con nuestra vida, seguimos adelante con lo que el Señor nos ha mandado hacer. La iglesia continúa adelante. Esto que está pasando no ha tomado de sorpresa a Dios. Él sabía que cada uno de nosotros íbamos a estar aquí en este año. Él sabía que cada uno de nosotros íbamos a estar participando en este tiempo difícil. Pero Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de milagros también. Y yo quiero hablarles en esta mañana de ese Dios de milagros. Quiero que vayamos a la Escritura y veamos, hay 4 pasajes en los evangelios. Y quiero leer el pasaje de Marcos. Esta historia, este acontecimiento está registrado en los 4 evangelios. Y algunos tienen unas cosas más, otros tienen otras cosas menos, pero se refiere al mismo evento. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, empezando en el versículo 13, tenemos la historia de lo que se llama aquí la alimentación de los 5,000. Ustedes todos lo han leído, han oído. Si son niños, eran niños cuando estaban en la iglesia y venían a la escuela dominical, nos enseñaron esta historia. Es una historia muy sencilla, es muy conocida, pero tiene verdades que nos afectan y que nos ayudan a nosotros. Esta historia se lleva a cabo en medio de 2 eventos muy importantes que hay en las Escrituras. Jesucristo había mandado a sus discípulos a practicar lo que les había estado enseñando por tiempo ya. Vayan y prediquen, vayan y sanen, vayan y hagan esto. Y la Biblia dice que los discípulos salieron y fueron a predicar y fueron a enseñar y fueron a sanar enfermos y vinieron muy contentos de haber participado en esta experiencia. Yo no sé cuántos de ustedes les ha tocado alguna vez la experiencia de encontrarse a alguien en la calle, de hablarle de Jesucristo y ¡pum!, acepta a Cristo. Y uno se siente contento. Y cuando uno ora por una persona que está enferma y sana, a veces hasta uno mismo ni lo espera, sinceramente, dice, wow, sanó. Dios lo hizo, por supuesto. Pero uno se contenta por ver lo que Dios hace. Bueno, esta es la experiencia de los apóstoles. Vinieron de regreso y en el versículo 13, del capítulo 14 de Mateo dice,
Oyéndolos Jesús, que le estaban dando el reporte los discípulos a Jesús, se apartó de allí a una ciudad, en una barca, a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud. Más adelante nos va a describir el pasaje qué tipo de multitud era. Y tuvo compasión de ellos, dice. Primero sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse. Ustedes denles de comer. Eran 12 ellos. Jesús le está diciendo: denles de comer a esta multitud. ¿Qué multitud era? Miren lo que dice aquí más adelante. Nos describe la multitud. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Dice la Biblia, siempre dice la alimentación de los 5,000, pero en realidad no eran 5,000. Eran muchos más que 5,000, eran 5,000 hombres. Pero donde hay hombres, hay mujeres. Y siempre hay más mujeres que hombres. Si no, miren alrededor. En esta congregación, yo puedo observar que hay muchas más mujeres que hombres. Y donde hay hombres y mujeres, hay niños. Ya se nos fueron a las clases los niños, pero tenemos, especialmente nosotros los hispanos, tenemos muchos niños. Así que en forma conservadora podríamos decir que la multitud no eran 5,000 solamente, eran, yo digo, entre 10 y 12,000 personas que estaban ahí. Una multitud grande. Y Jesús le dice a los discípulos cuando ellos llegan, dicen: es noche, ¿tienen hambre? Hay que darles de comer. Y Jesús le dice: denles ustedes de comer. Ahora, los discípulos sabían del poder de Dios, hermanos. Ya para esas alturas los discípulos habían visto que Dios era poderoso, que podía sanar enfermos, que podía levantar muertos, que podía sanar paralíticos, que podía hacer cualquier cosa. Dios puede hacer cualquier cosa. Dios tiene poder para hacerlo. No siempre lo hace porque Él tiene sus razones y tiene sus lecciones que enseñarnos a algunas personas, pero de que tiene poder, Él tiene poder para hacerlo. Yo no sé si ustedes alguna vez han experimentado algún milagro de sanidad, un milagro de provisión, un milagro que Dios ha hecho, que usted le pidió y Dios lo hizo. ¿Sabía usted que no había otra manera a menos que el Señor fuera el que contestara? Dios sigue siendo Dios y Él contesta la oración. Él hace milagros. Los otros 3 o 4 evangelios, Marcos capítulo 6, Marcos 6, Lucas 9, Juan 6, todos relatan este incidente y tienen diferentes cosas que le añaden o que le quitan, pero es el mismo incidente. Hay 3 cosas que quiero resaltar en esta mañana para ustedes y dejárselas como la palabra de Dios para nosotros. 3 cosas. En este escenario que estamos viendo aquí, la primera cosa que se resalta es que hay demasiada gente, hay mucha gente para los discípulos. Era mucha gente, pero para un evangelista o para un pastor, 5,000 personas es una buena multitud para poder ministrarles, para poder darles el pan de vida, para poder darles lo que necesitan.
Y nosotros no vamos a poner esto como una excusa. Es demasiada gente. ¿Cómo le voy a predicar a tanta gente? Si esa es la responsabilidad del predicador, del creyente, darle de comer al que tiene hambre. Pero lo primero que los discípulos dijeron, Señor, hay demasiada gente. Hay una multitud muy grande. Segundo, Jesús les dice, denle de comer. Y ellos dijeron, es que si no tenemos dinero para comer, si tuviéramos que comprar 200 denarios, no alcanzarían para comprar la provisión que se necesita. No hay dinero. Primero, hay demasiada gente. Y a veces el problema no es que hay demasiada gente, es que hay muy poca gente. Depende. En este caso, había mucha gente. La segunda situación que tienen es que no hay dinero. Yo no sé de ustedes, pero casi la mayoría de nosotros enfrentamos esta situación. No hay suficiente dinero. En la iglesia o en la familia o en la ciudad o en donde sea, no hay suficiente dinero. No hay dinero. Y la tercera es, aunque hubiera dinero, aunque fuera menos gente o más gente, es muy tarde ya. Ya es noche. Y no había tiendas ni supermercados donde comprar la comida. Imposible hacer lo que nos estás pidiendo, le dicen los discípulos a Jesús. Estás pidiéndonos algo imposible. Pero ¿qué dice la palabra? Que lo que es imposible para los hombres, ¿qué cosa? Es posible para Dios. Dígalo. Todo lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios se encarga, Dios es especialista de lo imposible, hermanos. Servimos a un Dios que hace lo imposible posible. Para Dios todo es posible. En los 3 pasajes o los 4 pasajes de los evangelios que mencioné anteriormente, encontramos esta historia. Ya les mencioné que el contexto de la narrativa de esta aventura de los discípulos es cuando ellos van a predicar y regresan y vienen contentos de mirar los milagros que Dios había hecho. ¿Qué será más fácil? ¿Sanar a un enfermo de parálisis? ¿Levantar a un muerto? ¿O que haya comida para 5,000 personas? ¿Qué es más fácil o qué es más difícil? Para Dios es lo mismo. Dice en el capítulo 9 del versículo 2 de Lucas, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y cuando ellos vinieron, ellos le dieron la noticia a Jesús de lo que ellos habían visto y de lo que habían oído. Los paralíticos habían sanado, los enfermos habían sanado, la gente había aceptado la palabra. Así que ellos venían contentos de ver el poder de Dios. Pero ahora que Jesucristo les dice, denle de comer a esta multitud, dicen ellos, Señor, no tenemos dinero, es demasiada la gente. ¿Cómo vamos a hacerlo? Hay demasiada gente. El versículo que leemos dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud, y la multitud pudo haber sido de 500 o de 1,000 o de 10,000 o de 12,000 o de 15,000, era mucha la gente, y ciertamente desde el punto de vista humano, hermanos, era difícil darle de comer a 10,000 personas. Desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista económico, de todos los puntos de vista, era difícil darle de comer. Si había que cocinar, había que tener todo un equipo de cocina y ollas y demás. Imagínense ustedes, para cocinar para 10,000 o 12,000 personas. Pero qué bueno que servimos a un Dios que no necesita equipo de cocina, que ni necesita cocineros siquiera. Nosotros sí, hermanos, los que son cocineros no se me vayan a decir, ay, gloria a Dios, no. Nosotros sí los necesitamos, pero Dios no. Entonces, cuando dice la gente, cuando dicen los discípulos, hay demasiada gente, más de 5,000, más de 10,000, más de 12,000. Y por alguna razón, como les dije, los que contaban a la gente, o los que hacían el cálculo de la gente,
como que no veían a las mujeres y como que no veían a los niños y como que las mujeres no comen. ¿Qué pasó, hermanos? Comen, claro que comen y comen bien. Y los niños también comen, algunos que comen como desesperados, especialmente si son adolescentes, comen como locos, como dicen. O sea, no sé por qué razones no se cuentan a las mujeres y a los niños en estos conteos que se hacen en la Biblia. Gracias a Dios que en el Nuevo Testamento, o más bien cuando Jesucristo viene, Jesucristo le da un lugar muy especial a las mujeres y a los niños. Y las mujeres juegan un papel muy importante en el ministerio de Jesús y aún en el anunciamiento de la resurrección de Jesús, porque fueron las mujeres las que descubrieron primero que Jesucristo había resucitado de los muertos y vinieron a decirles a los hombres: Él ha resucitado, no está más entre los muertos. Y Jesucristo, cuando habló de los niños, le dijo: dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios vino a darle un lugar especial a todos los humanos, hombres, mujeres, niños, no importa quiénes seamos, somos importantes. Y estoy seguro que cuando Él hizo el milagro que tenía que hacer más adelante, Él le dio de comer también a los niños, porque adivinen qué, el que proveyó la materia prima para el alimento de ese día, de los 10 o 12 mil personas, adivinen quién fue. Un niño. Y adivinen quién le arregló o quién le preparó el alimento al niño. La mamá. Pero no los cuentan o no las cuentan. Cuentan solamente a los que comían bien, los hombres. Así que cuando hablamos de que había demasiada gente, sí es cierto, había demasiada gente. Pero para Dios nada de eso es imposible, nada hay imposible para Dios. Era mucha gente para la situación que tenían que resolver, darles de comer. No hay suficiente dinero, ya lo dijimos. ¿Qué tanto dinero había disponible para comprar alimentos? Capítulo 6, versículo 37 de Marcos dice: que vayamos a comprar pan por 200 denarios. ¿Cuánto era un denario? Un denario, hermanos, eran casi 4 gramos de plata, y equivalente en moneda actual, equivaldría a 75 centavos de dólar. O sea, estaban hablando de $175 por 200 denarios. Era obvio que $175 en aquel tiempo, ni en este tiempo, eran suficientes para darle alimento a tanta gente. Era obvio que no se podía resolver desde el punto de vista humano, desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista natural, resolver el problema de darle de comer a la multitud. No se podía. Había escasez. Y la escasez, hermanos, es algo constante en la vida de las personas, es algo constante en la vida del humano. Pero para Dios nada es imposible. Él es el autor de todas las cosas. Y lo que hace que la acción de Dios sea operada es a través de una inversión de fe. La inversión de fe la hacemos nosotros, el milagro lo hace el Señor. Nosotros no tenemos que hacer más que creer. Cree solamente. Eso es lo que significa fe. Creer que Dios tiene poder, que Dios tiene autoridad, que Dios tiene la habilidad de responder, y Él lo va a hacer. Lo único que tenemos que hacer nosotros es creer, porque al que cree todo le es posible. Para Dios no hay nada imposible, especialmente cuando nosotros ponemos la parte que nos corresponde, que es creer, tener fe. Tenemos que hacer una inversión de fe. Y en este momento a los apóstoles les estaba faltando esa partecita de recordarse que Dios era todopoderoso, que ellos lo habían visto ya y ahora tenían que invertir un poco de fe. Cuando le dice: denles ustedes de comer, ya Él les había dado la autoridad para ir y darle de comer a la gente. Habían dado de comer espiritualmente a la gente cuando habían salido a predicar. Ya les había dado el poder y la autoridad, pero se los olvidó. Y en este momento empezaron a ver más bien las
las dificultades, los problemas. Hermanos, cuando ponemos nuestros ojos en las dificultades y en los problemas y perdemos de vista a Dios, el Creador, el que de la nada hizo lo que existe, el que en el desierto alimentó a más de 1,5 millones de personas, donde había sequedad y no había agua, no había nada. Por 40 años a 1,5 millones de personas les estuvo proveyendo todos los días el alimento que necesitaron para poder subsistir o existir en medio del desierto. ¿Sabe quiénes fueron los únicos que murieron en el desierto? Los que no creyeron, los que dudaron, los que pusieron en tela de juicio el plan que Dios tenía para ellos cuando les dijo, vayan y tomen la tierra. Y cuando llegaron y mandaron a los espías a ver la tierra prometida, los que no creyeron vieron los problemas, vieron los gigantes, vieron las paredes, las murallas, vieron un montón de cosas, dijeron, no podremos. Pero dice la Biblia que Caleb se levanta, se pone de pie y dice, nosotros podremos más que ellos, porque más puede el Dios de nosotros que lo que pueden ellos. Y saben, hermanos, que de los 1,000,000 y tantas personas que salieron, todos los hombres, y de ahí viene la cuestión de nombrar solamente a los mayores de 20 años, todos los hombres mayores de 20 años que podían empuñar armas y que podían haber animado a la gente, sí podemos, vayamos y tomemos la tierra prometida. Todos ellos le creyeron a los negativos y todos ellos murieron excepto 2, Josué y Caleb, porque tuvieron fe que Dios era suficientemente poderoso para cumplir la promesa que Él les había dado. Hermanos, cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Ustedes pueden, como dicen en inglés, you can bank on that. Pueden ustedes creer que así será. Dios no miente, Dios no falla, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él lo prometió, Él lo cumplirá. La tercera cosa que dicen los discípulos es demasiado tarde. Marcos 6:35 dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. No solo era tarde, estaban en el desierto. Aunque hubiera habido suficiente dinero, no había tiendas alrededor. Y si hubiera habido, estaban cerradas porque era muy tarde. Y posiblemente, si hubieran estado abiertas, a lo mejor para comprar alimentación para 10 o 12 mil personas en ese momento, hubiera sido difícil. No sé si se acuerdan ustedes cuando comenzó esta situación de la pandemia, cuando se empezó a decir, vamos a almacenar dinero, comida. Yo no sé por qué la gente se empezó a darle por comprar papel de rollo, no sé qué pasó, yo nunca entendí. No sé si pensaban que se iban a enfermar del estómago, iban a necesitar muchos rollos de papel porque salían con alteros. De manera que no alcanzó. Las tiendas estaban vacías. Para algunas personas que quisimos ir a comprar después, ya no había. Imagínense ustedes la situación como hubiera sido si hubiera habido supermercados con mucha provisión. Estarían cerradas porque era tarde. Pero Cristo, hermanos, ya tenía un plan para ellos. Pero hay un pasaje de la Escritura que está en Marcos. Vayan conmigo al capítulo 6 de Marcos. Me parece que es en Marcos 6.
No, es mejor, es en Juan, es en Juan. Es el capítulo 6 de Juan. 6 de Juan. Hablando del pasaje, dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él, ¿cómo dice? Porque él, Jesús, sabía lo que había de hacer. En otras palabras, hermanos, Dios siempre tiene un plan para nosotros. Pero a veces está tratando de enseñarnos o lanzarnos o probarnos para que nosotros nos lancemos a esa vida de fe, a esa vida de dependencia de Dios, del poder de Dios, del amor de Dios, de lo que Él puede hacer a través de nosotros. Estoy seguro que si los discípulos hubieran actuado en fe, si hubieran invertido fe en ese momento cuando Jesús le dice, vayan y denle de comer. Y cuando ellos se dieron cuenta que había un muchachito que había venido con su lonche, que tenía 2 peces y 5 panes, que su madre le había dado, hubieran hecho exactamente lo que Jesús hizo, porque Jesús tenía ya un plan. Este mismo plan podía haber sido desarrollado por los discípulos, porque el mismo Marcos en los últimos versículos del capítulo 16 de Marcos dice que nosotros haremos mayores cosas. En otras palabras, hermanos, nosotros tenemos la oportunidad, tenemos el poder de Dios dado a nosotros para nuestra propia vida y para la vida de aquellos que están alrededor de nosotros. Este es un tiempo cuando la humanidad que está temerosa, incierta, insegura y hambrienta de verdades espirituales necesita ser alimentada. Y Jesús nos está diciendo, vayan y denles ustedes de comer. Ustedes tienen la oportunidad, ustedes tienen el poder. Yo les he dado el poder para hacerlo. ¿Ustedes creen que Jesucristo no podía venir y traer de una manera espectacular y milagrosa que todo el mundo se convirtiera? Claro que lo puede hacer, como Él lo hizo en este momento con la cuestión del pan y los peces. Pero en este tiempo Jesucristo ha confiado a la iglesia el trabajo de darle de comer a las multitudes que están hambrientas, que están sedientas, que están desesperadas, que están temerosas, que no saben qué hacer, especialmente en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Pero para eso está la iglesia, para darles nosotros de comer a la gente. No importa las dificultades que haya, no importa que sea demasiado tarde, no importa que sea demasiada gente, no importa qué es lo que esté sucediendo, que estemos en una pandemia. Este es el tiempo en el cual el Señor nos ha encomendado para ir y darle de comer a la gente. En este caso, el que proveyó la materia prima fue un muchacho. Y yo quiero animarles a todos mis hermanos que están aquí en esta mañana, que para esta hora nos ha traído el Señor, hermanos. Que Él sabía que esta pandemia iba a suceder cuando Alfredo Flores fuera el pastor de esta congregación. Cuando su esposa, la hermana Rosa, estaría aquí al lado de él, trabajando al lado de él, y habría esta pandemia. Cuando el hermano José, cuando la hermana María, cuando el hermano Antonio, cuando la hermana Lea, cuando el hermano, como se llame usted, cuando el hermano Burgueño, él sabía que estaríamos aquí. Y Él ha encomendado la tarea a nosotros de darle de comer a la multitud que está en el desierto temerosa, sin saber qué hacer, sin provisión espiritual, porque Él es el que tiene la provisión, tiene la ayuda, la bendición para el mundo en general. A eso vino. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, hermanos. Si nosotros invertimos un poquito de nuestra fe, y fe, ¿qué es fe? Hebreos 11:1 dice, después la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Fe es creer que lo que no vemos va a ser, que lo que no tenemos ahora lo tendremos en el nombre de Jesús. Fe es creer que el Señor nos ha dado esta oportunidad de crisis en el mundo para que nosotros, la iglesia, nos levantemos,
despertemos y hagamos un esfuerzo mayor en este último tiempo de predicar el Evangelio a aquellos que tienen hambre y sed de justicia, a aquellos que están desesperados, a aquellos que no saben qué hacer, a aquellos que buscan desesperadamente a dónde afianzarse. Si no sé si ustedes se han dado cuenta que en las redes sociales hay todo tipo de anuncios y de teorías y de cosas que nos están diciendo que hay que hacer esto. ¿Saben qué es lo que tenemos que hacer como humanos? Afianzarnos de la mano de Dios. Yo no sé cómo la gente que no ama a Dios, no sé cómo la gente que no conoce al Señor puede sobrevivir, porque es difícil. Y a veces nosotros como cristianos actuamos un poquito como algunos de ellos y nos desesperamos. Si estamos tomados de la mano de Dios, si estamos afianzados, si estamos agarrados, si estamos trabados de la mano de Dios, Él no nos va a dejar, Él no nos desamparará, Él no se olvidará de nosotros, porque dice la Biblia que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y este es el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, hermanos, que estamos acercándonos. Yo no me gusta ser un predicador sensacionalista de decirles algo que la Biblia lo dice. Estamos viviendo en un tiempo difícil y peligroso. Y quisiera decirles, hermanos, no se preocupen, las cosas van a estar mejores mañana. Desafortunadamente la Biblia dice que esto es principio de dolores. Así que la buena noticia que yo puedo decirles, hermanos, tenemos a un Dios que está allí para que nos trabemos de la mano de Él, para que nos agarremos de la mano de Él, para que no lo soltemos por más difícil que sea la situación, por más duro que sea, por más incierto que sea el futuro. Nosotros conocemos al Dios del futuro. Tú y yo somos herederos de esa rica herencia de parte de Dios. Pero mi mensaje para nosotros en esta mañana es que hay mucha gente todavía que no conoce a Jesús. Y Jesús nos está diciendo, denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Ay, Señor, pero es que yo no sé hablar, es que yo soy corto de palabras. Y hacemos muchas cosas como hicieron los hombres de Dios, en el caso de Moisés y otros que dijeron, pero es que yo no puedo, yo soy corto de palabras. Nosotros decimos, no, es que yo no tengo preparación, yo no he ido al instituto bíblico. No necesitamos ir al instituto bíblico, hermano. El diablo no se va a asustar con un diploma. No vamos a llegar con el diablo. Diablo, yo tengo diploma del instituto bíblico, así que en el nombre del instituto y de mi diploma, vete de aquí. Y el diablo se va a reír de ti. Porque al diablo no lo asusta ningún diploma ni ningún grado académico que tengamos. Al diablo lo que le asusta es que nosotros somos mujeres, hombres de fe, que en el nombre de Jesús venimos contra él y él tiene que huir. No por mi voluntad, no por mi palabra, sino por el poder de Dios. Así que, hermanos, en esta mañana, qué bueno que ustedes como congregación están sirviendo a Dios y siendo fieles. Porque tristemente, ¿saben otra cosa que quiero decirles? Tristemente, a mucha gente que estaba en la iglesia durante esta pandemia, les ha afectado en forma negativa esto. Y en lugar de afianzarse más de Dios, se han retirado de Dios. Algunos yo sé que no vienen a la congregación porque sienten un poco de inseguridad todavía, pero otros no van a regresar o no están regresando. Yo he oído mucho de esto. Qué triste. Qué triste. Pero ustedes, hermanos, que están aquí, que han sido fieles a Dios y que seguirán siendo fieles a Dios, no permitan que las circunstancias de la vida, que la grandeza del problema que está frente a nosotros nos espante o nos asuste. No seamos como los discípulos en esta ocasión que solamente miraron lo negativo, sino que hicieron o que Jesucristo les dijo, está bien, vamos a echar mano de lo que tenemos y con esto saldremos adelante. El Señor puede hacer cualquier cosa. Si Él hizo de la nada el mundo, si Él hizo de la tierra al hombre y a la mujer, si Él hizo de la nada el cielo, la tierra, las estrellas y todo el universo, ¿cómo no podrá hacer cualquier cosa por nosotros para ayudarnos a salir adelante y ser victoriosos en nuestra vida cristiana? En el nombre de Jesús,
Yo vengo a ustedes en esta hora para darles una palabra de ánimo, una palabra de consuelo también y decirles, nosotros ya hemos leído la última parte del capítulo, ya leímos el último capítulo del libro, ya vimos la última parte de la novela y nos damos cuenta que la princesa se casa con el príncipe. Nosotros ya sabemos que la iglesia será más que victoriosa. La iglesia viene, Jesucristo viene como rey y viene por una iglesia para tener una reunión con Él, una boda, las bodas del Cordero. Y nosotros somos parte de esa iglesia. Ya nos dimos cuenta que el templo no es la iglesia, el templo es un lugar para reunirnos. Ya nos dimos cuenta que el edificio no es la iglesia, las bancas no es la iglesia. Nosotros somos la iglesia y Cristo viene por ti y viene por mí y viene por mucha gente que todavía no le conoce, que nosotros necesitamos decirles que el pan de vida y el agua que brota desde nuestro corazón para vida eterna viene de Jesús. Yo quiero pedirles que se pongan de pie en esta hora y que le digamos al Señor, Señor, ayúdame a mirar lo que tú miras. Ayúdame a ver lo que tú ves. Que no me enfoque en lo negativo. Que no me enfoque en lo imposible. Que no me enfoque en lo que yo pienso que no puede ser. Ayúdame, Señor, a enfocarme en ti. A poner mi fe en ti. Creer que lo que es imposible para nosotros, para ti todo es posible. Y aunque ya hemos orado en esta mañana por las necesidades y las peticiones de la iglesia, yo estoy seguro que algunos de nosotros tenemos nuestros problemas, nuestras necesidades, tanto familiares como físicas. A mí hace tiempo atrás me tomó un mal que no me ha dejado. Mi esposa le dice, es la cuestión del sciatic nerve. Y algunos le dicen el asiático o la asiática. Mi esposa le dice el chinito o la chinita. Que lo ha agarrado a uno de la pierna y lo tiene, que no me permite caminar a veces. Esta mañana cuando estábamos orando por las necesidades, yo le dije, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que sanes a mi esposa y me sanes a mí. Y yo creo que Él puede hacerlo. ¿Cuándo lo va a hacer? No sé, pero Él lo va a hacer. Dios también tiene respuesta a tu necesidad. Dios tiene respuesta a tu enfermedad. Dios tiene respuesta a la ausencia de algo que tú necesitas. Dios tiene respuesta de salvación para tu hijo, para tu hija, para tu vecino, para tu hermano, para tu esposo, para tu esposa que no es sana, que no salva. Él lo tiene. En esta mañana vamos a orar y vamos a decirle al Señor, queremos hacer una inversión de fe. Queremos poner toda nuestra fe y nuestra confianza en ti. Y queremos, Señor, aceptar el reto de que nosotros somos los servidores del alimento en este tiempo, el alimento espiritual al mundo que muere sin Dios y sin esperanza. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti en esta hora para darte gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de llegar a tu casa esta mañana. Por la oportunidad que nos das, Señor, de adorar tu nombre, de bendecir tu nombre. Por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra y por la oportunidad que nos das de ser desafiados. Queremos aceptar el desafío, queremos aceptar el reto y queremos, Señor, convertir los problemas en oportunidades. Que los problemas que nos enfrentamos son cuestiones que nosotros podemos convertir en oportunidades para la honra y la gloria de tu nombre. Padre, bendigo esta congregación. Si hay personas en esta hora aquí que están enfermas, Señor, que tienen dolencias físicas, que tienen necesidades materiales, que tienen seres queridos que no son convertidos, que tú obres, Señor, que nos uses a nosotros, pero que tú obres, Señor, el milagro de que esas personas puedan recibir alimento y que sobre todavía para darle a otros. Padre, queremos afianzar nuestra fe. Queremos afianzarnos, agarrarnos de tu mano y no dejarte ir, Señor. Padre, bendigo a los pastores, al pastor Flores y a su esposa,
para que tú los ayudes, Señor, en la labor que están realizando. Que les des fuerza, que les des ánimo, que les des entusiasmo, que les des creatividad para seguir, Señor, haciendo la obra a la cual tú les has llamado. Bendecimos, Señor, la vida de tu iglesia. Bendecimos la vida de la congregación. Y te damos gracias, Señor, por anticipado. Te damos gracias por lo que harás, por lo que estás haciendo, por lo que harás en el futuro, Señor, a través de esta congregación. Señor, si las puertas se vuelven a abrir y hay oportunidad para que haya multitudes viniendo a las iglesias, que este templo, Señor, sea refugio para miles de personas que vendrán como resultado de que tus hijos compartirán el alimento espiritual con ellos, serán alimentados y saciados, llegarán a tu casa para ser, Señor, discipulados, para crecer en la fe, para crecer en el espíritu. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, tu amado, te pedimos todas estas cosas, Señor, y te damos muchas gracias, ahora y siempre. Amén, amén y amén. ¿Por qué no levanta sus manos y le dice: Señor, gracias en esta preciosa mañana por habernos permitido venir a adorarle y a recibir la palabra, Dios, que usted tenía para nosotros hoy este día? Espíritu Santo, le damos gracias. Gracias por todos los que pudimos llegar esta mañana, Dios. Y gracias por la alabanza, Dios mío, los músicos aquí han ministrado, Dios mío, Señor, la alabanza. Señor, le damos gracias en esta preciosa hora, Padre. Muchas gracias en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gracias al Señor y gracias a nuestro supervisor, hermano Fidencio, por la palabra de esta mañana. Así que nos vamos gozosos y contentos a nuestros hogares. Quiero invitarles esta tarde a las 5 de la tarde. Tenemos un servicio poderoso. Así que vamos a estar aquí predicando la palabra del Señor. Así que le invitamos a usted, ¿verdad?, que quiera hacerse presente
gozarse con nosotros. Aprovechemos ahora que podemos adorar al Señor. Aprovechemos ahora que las puertas de las iglesias están abiertas. Aprovechemos